Ya que nada bueno podemos hacer sin ayuda del Espíritu Santo, vamos a comenzar el día, o por lo menos esta meditación, implorando su ayuda. Y para ello vamos a recitar juntos la secuencia de Pentecostés que tenéis ahí en el cuadernillo que os entregué ayer y que rezaremos cada mañana antes de la primera meditación. Pues bien, confiados en que sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer ni entender, imploramos su ayuda. Lo recitamos juntos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien. Como os decía, os voy a ir entregando cada meditación en un cuadernillo. Luego lo hago porque me tocó vivir en Burgos los inicios de la Facultad de Teología y nos atiborraban a tomar apuntes. Cogí tal rabia que no quiero hacer pasar por los mismos apuros a aquellos que me escuchan y por eso me he tomado la molestia de daros todo prácticamente, ¿no? Yo, por supuesto, iré haciendo algún comentario. Y así, pues lógicamente, tenéis la garantía de que en los ratos libres podéis leerlo, reflexionarlo, subrayarlo, revisar un poco la propia vida a la luz de lo mismo, e incluso después. Yo os lo digo con franqueza, pues me he servido de tantos hermanos nuestros que nos han precedido, que me ha gustado siempre mucho leer, ¿no? Y todo aquello que me ha hecho bien, digo, pues mira, esto también puede hacer bien a otros hermanos, ¿eh? Y por eso todo lo que voy a deciros, lógicamente, yo tengo un trabajo que es de recopilar cosas, de darle pues un estilo propio, pero que sepáis que si en algún momento os sirve pues para vuestra predicación o lo que sea, pues dar gracias a Dios, ¿no? Yo veo que lo más bonito de la vida es compartir lo que Dios nos da. A mí me ayuda mucho el pensar que de los 7.000 millones que habitamos el planeta, todos somos distintos, no hay dos iguales. Y que por lo mismo cada hermano es una riqueza enorme de Dios para mí y que tengo que aprovecharla, como tengo que explotar el regalo que Dios me ha dado y que me identifica para poder enriquecer a los demás. Esto me parece que es precioso, andar por la vida siempre de la mano como personas que se complementan. Yo tengo algo que tú no tienes, tómalo. Tú tienes algo que yo no tengo, yo lo recibo de 1000 amores, ¿no? Y en este mutuo darnos, pues sin duda alguna que podemos enriquecernos muchísimo. Bien, esta primera meditación, como no podía ser de otra manera, vamos a dedicarlo un poco a valorar el entrar dentro de nosotros, que para eso hemos venido aquí. Estamos atiborrados todos de quehaceres, de estar siempre en medio de la gente, de ocuparnos y preocuparnos de los demás, pero cuánto importa hacer una parada en el camino, entrar dentro de nosotros
y preguntarnos, bueno, ¿y yo qué pinto en este mundo? ¿Cómo estoy llevando a cabo mi ministerio? La vocación que Dios me ha hecho y con la misión consiguiente. Bien, desearía que estos ejercicios fueran una verdadera Pascua. Es decir, un paso de la muerte a la vida, del destierro a la tierra prometida. ¿Cuántas veces probamos en nuestro corazón cansancio? Porque no vemos proporción entre el esfuerzo derrochado y los resultados adquiridos. Probamos ya anticipadamente muchas veces la muerte. Pues el Señor quiere que pasemos de la muerte a la vida, del destierro en el que a veces nos vemos sumergidos a la tierra prometida. Es decir, que recuperemos la ilusión, la alegría y sobre todo el deseo de conocer a Cristo para ser, como vengo diciéndoos, pues presencia viva en medio de los hombres. Por eso en esta primera meditación vamos a partir de un texto de San Pablo donde se menciona por primera vez la Pascua cristiana. Este texto, a pesar de su brevedad, dice muchas cosas. Barred la levadura vieja para ser una masa nueva. Ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Qué precioso es esto, queridos amigos, panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Yo pienso que hasta que no nos sinceramos con nosotros mismos, hasta que no vivimos en la verdad, no somos personas. Somos simulacros. Engañar a otros es de tontos, pero engañarse a sí mismo, no vivir en la verdad, no saber desnudarnos ante Dios y decir, mira Jesús, esto es lo que soy. En este texto se habla en realidad de dos Pascuas. Una Pascua de Cristo, que consiste en su inmolación, y una Pascua del cristiano, que consiste en pasar de lo viejo a lo nuevo, de la corrupción del pecado a la pureza de vida. La Pascua de Cristo ya está hecha. El verbo, en este caso, está en pasado, ha sido inmolado, se nos decía, ha sido inmolado. Con relación a esta, tan solo tenemos el deber de creer en ella y celebrarla, darle gracias al Señor, porque con su muerte y resurrección da sentido a toda nuestra existencia. La Pascua del cristiano, en cambio, está completamente por hacer. Los verbos están en este caso en imperativo, barred, celebremos. Pascua de Cristo ha sido inmolado, pasado. Barred, celebrad, tarea nuestra. Dos reglas rigen la lectura moral de toda la Escritura. Primera, lo que ha tenido lugar una vez debe repetirse cada día. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz, y por lo tanto tiene que penetrar en nuestro corazón para ayudarnos a dar ese salto. Segunda, lo que ha tenido lugar para todos de forma visible y material debe tener lugar en cada uno de forma interior y personal. Estas dos reglas se pueden resumir en dos palabras: actualización e interiorización. El Señor me llama en este día, que es el único que tenemos por delante, a hacer esta Pascua. Primero a darle gracias porque Él ya la realizó y después a pedirle fuerza y ayuda para llevarla a cabo nosotros. Apliquemos ahora todo esto a la experiencia que estamos iniciando. ¿Cómo podemos concebir esta Pascua cotidiana de carácter personal e interior? En el Deuteronomio encontramos esta prescripción acerca de la Pascua. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da, sino solo en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre. Solo ahí.
¿Cuál es este lugar elegido por Dios? En un tiempo era el templo de Salomón, el templo histórico. Ahora es el templo espiritual o personal que se encuentra en el corazón del creyente. Nosotros somos templo de Dios vivo. Si los judíos iban al templo de Jerusalén, nosotros somos templo y no es preciso ir allí. Es en nuestro corazón donde tiene que darse esa Pascua. Por lo tanto, es aquí donde en definitiva se celebra la verdadera Pascua. Damos un paso más. ¿En qué consiste este paso hacia adentro? Dejemos que nos lo explique San Agustín, que en esto, como en tantas otras cosas, parece como el primero de los hombres modernos. En uno de sus sermones lanza a sus oyentes esta apasionada exhortación: volved al corazón. ¿Qué es eso de ir lejos de vosotros y desaparecer de vuestra vista? ¿Qué es eso de ir por los caminos de la soledad y vida errante y vagabunda? Volved al Señor. Vuelve primero a tu corazón. Como en un destierro andas errante fuera de ti. Te ignoras a ti mismo y vas en busca de quien te creó. Vuelve al corazón y deja tu cuerpo corretón. Vuelve al corazón, mira allí qué es lo que tal vez sientes de Dios. Allí está la imagen de Dios. En el hombre interior habita Cristo y en el hombre interior será renovado según la imagen de Dios. Ese es nuestro templo, queridos amigos, y donde estos días el Señor nos invita a entrar. Si queremos una imagen plástica o un símbolo que nos ayuda a realizar esta conversión hacia el interior, nos la ofrece el Evangelio con el episodio de Zaqueo. Qué bello episodio, amigos. Zaqueo es el hombre que quiere conocer a Jesús y para ello sale de su casa, se mete entre la gente, sube un árbol, ¿veis? Lo busca afuera. Pero Jesús al pasar lo ve y le dice: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Jesús conduce de nuevo a Zaqueo a su casa. Y allí en lo secreto, sin testigos, tiene lugar el milagro. Entonces conoce verdaderamente quién es Jesús y encuentra la salvación. Nosotros, queridos amigos, a menudo nos parecemos a Zaqueo. ¿Cuántas veces somos el Zaqueo del hoy? Buscamos a Jesús y lo buscamos siempre fuera, por los caminos entre la gente. Y es Jesús mismo quien nos invita a entrar en nuestra casa. Zaqueo, baja, que hoy quiero hospedarme en tu casa. En nuestro mismo corazón, donde Él desea encontrarse con nosotros. Y este va a ser el ejercicio de este día. Pedirle al Señor con insistencia: Señor, que no te busque fuera, que te busque dentro. En el interior del hombre habita Cristo. La interioridad es un valor en crisis. ¿Quién de nosotros lo niega? La vida interior, que en un tiempo era casi sinónimo de vida espiritual, tiende ahora a ser vista con una cierta sospecha. Un síntoma revelador de este descenso del gusto y de la estima por la interioridad de la suerte corrida por la imitación de Cristo, que es una especie de manual de introducción a la vida interior que tantos de nosotros hemos tenido en las manos y que tanto bien nos ha hecho. Pues bien, de ser el libro más querido después de la Biblia entre los cristianos, ha pasado en pocos decenios a ser uno de los libros menos estimados y menos leídos. Algunas causas de esta crisis son antiguas e inherentes a nuestra misma naturaleza.
Nuestra composición, es decir, el estar constituidos de carne y de espíritu, hace que seamos como un plano inclinado, pero inclinado hacia el exterior, hacia lo visible. Estamos perennemente en salida, como tanto gusta decir el Papa Francisco, a través de esas 5 puertas o ventanas que constituyen nuestros sentidos: el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Otras causas son, en cambio, más específicas o actuales. Una es la manifestación de lo social, atentos a esto, hermanos, que es ciertamente un valor, no lo vamos a negar, es un valor positivo de nuestros tiempos, pero que si no es equilibrado puede acentuar la proyección hacia el exterior. San Alberto Magno hablaba de las 3 plenitudes: la plenitud del vaso, la plenitud del río, la plenitud del manantial. La plenitud del vaso que retiene y no da. La plenitud del río que da y no retiene. Y la plenitud del manantial que retiene y da. Qué fácilmente es caer en la plenitud del río, sobre todo cuando uno es joven. Dar. Pero, queridos amigos, cuando uno solo hace eso, sin ocuparse de la fuente del río, pues llega a padecer una crisis a veces existencial. Yo cuántas veces lo veo en muchos curas que se entregan de día y de noche y siempre pensando, sin pensar en sí mismos. Por eso la importancia que tiene. Todo lo social es un cuento si no nace del corazón. Cuando desde el encuentro de Cristo uno ve el mundo, lo afronta de distinta manera, como Él, no como a mí me gusta o como en el mundo se estila. En el campo eclesial, la afirmación de la idea de una iglesia para el mundo ha hecho ciertamente que el antiguo ideal de la fuga del mundo haya sido sustituido tal vez por el ideal de la fuga hacia el mundo. Dios, se dice, nos ha dado ejemplo Él mismo. Al encarnarse se ha vaciado, ha salido de sí mismo, de la interioridad trinitaria. Por decirlo de algún modo, se ha mundanizado, es decir, se ha dispersado en lo profano, se ha convertido en un Dios fuera de sí. Es el razonar de mucha gente. Amigos míos, como siempre, a la crisis de un valor tradicional se debe responder en el cristianismo, retomando las cosas desde su origen para llevarlas a un nuevo cumplimiento. Cuánto la Iglesia nos está insistiendo volver la mirada a los orígenes. Y es que es así. El agua limpia en el manantial, a medida que se va distanciando del manantial, va cogiendo muchas adherencias y no hay nada que ver entre este agua después de kilómetros recorrido al agua del manantial. Y por eso siempre tenemos que ir a las fuentes para poder resolver o dar un sentido cristiano a lo que se cuece en este mundo. Como siempre, a la crisis de un valor tradicional, repito, se debe responder en el cristianismo retomando las cosas desde su origen para llevarlas a un nuevo cumplimiento. En otras palabras, se trata de volver a partir de la palabra de Dios y a su luz volver a encontrar en la misma tradición el elemento vital y perenne, liberándolo de esos otros elementos de los que ha ido revistiéndose a lo largo de los siglos. Pues bien, vamos a ver qué se nos dice en el origen, qué se nos dice en la Biblia sobre la interioridad. Ya los profetas de Israel habían pugnado por desplazar el interés del pueblo de las prácticas externas de culto y del ritualismo a la interioridad de la relación con Dios. ¿Cuánto se insiste en la Sagrada Escritura? Este pueblo
Leemos en Isaías: me glorifica con los labios mientras su corazón está lejos de mí, y el culto que me tributa es precepto humano y rutina. El motivo es que el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, se lee en otro profeta. En este mundo de la apariencia, cuánto nos asalta esta tentación de quedar bien, de proyectar una imagen que de luego no corresponde a la realidad, pero que gusta a la gente. Nos perdemos en las apariencias muchísimas veces. Si uno examina todo lo realizado por Jesús y las palabras pronunciadas por él, se da cuenta enseguida de un hecho importante. Jesús quiso renovar la religiosidad judaica, poniendo en el centro de ella una íntima relación con Dios vivida realmente. Relación íntima con Dios. Él no se cansa de referirse a ese ámbito secreto, el corazón, donde se realiza el verdadero contacto con Dios y con su voluntad viva, de que depende el valor de toda acción. Hay además otra razón que Jesús aduce a menudo. Lo que se hace externamente está expuesto al peligro casi inevitable de la hipocresía. La mirada de otras personas tiene el poder de desviar nuestra intención. ¿Cuántas veces, queridos amigos, padecemos de esta enfermedad? Que más que ser, nos perdemos en el aparecer, para deslumbrar, para captar la benevolencia, pero eso se acaba pronto. La llamada a la interioridad encuentra finalmente su motivación bíblica más profunda y objetiva en la doctrina de la inhabitación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el alma, doctrina desarrollada tanto por Pablo como por Juan. Pero no nos detengamos más en el pasado y volvamos al presente. ¿Por qué es urgente hoy volver a hablar de interioridad y aún más redescubrir el gusto por ella? Vivimos en una civilización enteramente proyectada hacia el exterior, hacia afuera. El hombre es capaz de lanzar sus vehículos espaciales hasta los mismos límites del sistema solar, pero la mayoría de las veces ignora lo que hay dentro de su corazón. Evadirse, es decir, salir fuera, es una especie de consigna. La evasión está, por decirlo de algún modo, institucionalizada, la evasión. Y por el contrario, palabras como introversión, que indican una conversión a la interioridad, han adquirido un sentido tendenciosamente negativo. El introvertido es visto como alguien replegado sobre sí mismo. El silencio da miedo. No se consigue vivir, trabajar, estudiar si no se hace escuchando música o voces alrededor. Qué terrible es ver a tanta gente, joven sobre todo, que no pueden vivir sin rumor, sin ruidos, con los cascos siempre en las orejas, siempre con el móvil en la mano a cualquier hora del día y de la noche. El silencio produce a veces terror. Hay una especie de horror vacui, de miedo al vacío, que empuja a distraerse, nunca solos. Esta parece ser la consigna. Un día un sacerdote conocido fue invitado a hablar a unos jóvenes reunidos en una discoteca y cuenta así el hecho. Una vez tuve ocasión de poner los pies en una discoteca
invitó a hablar a los jóvenes allí reunidos. Esto me bastó para hacerme una idea del ambiente que reina en estos lugares. La orgía del bullicio, la droga del ruido ensordecedor. Se han realizado encuestas entre los jóvenes a la salida de una discoteca preguntándoles «¿Pero por qué os reunís en este lugar?» Y algunos responden «Para no pensar». ¿Pero a qué tipo de manipulaciones estarán expuestos todos estos jóvenes que incluso han renunciado ya a pensar? ¿Qué es lo que nos distingue de los brutos más que el poder pensar? Que se aumente, esto es viejo, que se aumente el trabajo de estos hombres para que estén ocupados en él y no den oídos a las palabras de Moisés, fue la orden del faraón de Egipto. La orden tácita, pero no menos perentoria de los faraones modernos es que se aumente el ruido de estos jóvenes hasta hacerles ensordecer, de modo que no piensen ni hagan opciones libres, sino que sigan la moda que nos favorece a nosotros, para que compren lo que decimos nosotros y piensen como queremos nosotros. Para un sector muy influyente de nuestra sociedad, el sector del espectáculo y de la publicidad, los individuos cuentan solo en cuanto meros espectadores, simples números que hacen subir a la audiencia de los programas. Esto es lo que ocurre, queridos hermanos, esto es lo que ocurre. Una manipulación absurda. Sí, he hablado de los jóvenes, pero tenemos que ser sinceros. No solo son los jóvenes quienes están envueltos en esta oleada de exterioridad. Lo estamos también las personas más comprometidas y activas en la Iglesia. También los sacerdotes. Disipación es el nombre de esta enfermedad mortal que nos acecha a todos. Disipación. En un discurso pronunciado a los superiores de una orden religiosa contemplativa, decía ya Pablo VI, vivimos en un mundo que parece envuelto en una fiebre que es capaz de infiltrarse hasta dentro del santuario y en nuestra soledad. El ruido y el estruendo lo invaden casi todo. Los hombres ya no son capaces de alcanzar el recogimiento. Sumidos en miles de distracciones, dispersan sus energías entre esas distintas formas de la cultura moderna, periódicos, revistas, libros, televisión, móviles, internet, invaden la intimidad de nuestras casas y de nuestros corazones. Es más difícil que en otros tiempos encontrar una ocasión propicia para aquel recogimiento en donde el alma logra estar plenamente ocupada en Dios. Ayer recordábamos a los contemplativos, ¿no? Cuánta gente envuelta en este modo de pensar, lo único que dicen de ellos es que están perdiendo el tiempo, que dice ahí, perder el tiempo. Sin embargo, los papas cuánto están insistiendo en que si algo necesita el mundo de hoy es precisamente lugares como estos monasterios de contemplativos. Y a mí me impresiona de verdad cómo la gente está hasta las narices ya de tanto ruido. Yo lo veo en Burgos, en San Pedro de Cardeña hay varios monasterios que, por ejemplo, en Semana Santa o en la Navidad siempre están llenos, siempre están llenos. Y cuando ves a esta gente que se acerca, dices, mira, estoy hasta las narices ya de tanto ruido, necesita el hombre imperiosamente encontrarse con Dios. Nadie más que nosotros tiene necesidad de hacer esa Pascua de la que estamos hablando y que consiste en una conversión hacia el interior. La antítesis exacta de esta Pascua se llama precisamente la disipación o la evasión, es decir, el desbordarse hacia el exterior. Santa Teresa de Ávila escribió una obra de todos conocida y titulada El castillo interior, que es uno de los frutos más maduros de la doctrina cristiana sobre la interioridad. Pero por desgracia existe también un castillo exterior, subrayo en el malentendido.
Y hoy podemos constatar que es posible estar encerrados también en este castillo, mal entendido. Encerrados fuera de casa, incapaces de volver a entrar en ella, prisioneros de la exterioridad. San Agustín describe de este modo su vida antes de la conversión. Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. ¿Cuántos deberíamos repetir esta amarga confesión? Tú estabas dentro de mí y yo fuera. La desaparición del silencio es un síntoma grave. Han desaparecido casi por completo aquellos típicos carteles que se veían en los pasillos de nuestros seminarios, de los conventos y casas de religiosos, y que en latín imponían silentium. Estoy convencido de que a muchos ambientes religiosos les incumbe el dilema o el silencio o la muerte. O se es capaz de encontrar un clima y tiempos de silencio y de interioridad, o se llega al vacío espiritual progresivo y total. Jesús llama infierno a las tinieblas exteriores, y esta designación es altamente significativa. No hay que dejarse engañar, queridos amigos, por la objeción habitual, pero a Dios se le encuentra fuera, en los hermanos, en los pobres, en la lucha por la justicia. Se le encuentra la Eucaristía que está fuera de nosotros, en la palabra de Dios. Todo esto es verdad. Pero ¿dónde encuentras de verdad al hermano y al pobre? Si no es en tu corazón. ¿Cuántas veces probamos, queridos hermanos, dificultades en el trato, en la relación entre nosotros? A mí me pasó alguna vez. Recuerdo que una vez tenía un compañero que es que me costaba un triunfo tragarlo, ¿no? Y era verlo y evitarlo. Y después uno piensa delante de Dios, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Acaso soy Dios para creer que el otro sea semejante a mí? Y no piense de distinta manera o actúe de distinta manera. Y cuando uno se pone delante de Dios, pues ves que enseguida se resuelve, ¿no? Por lo menos tienes una luz que te ayuda a afrontar ese problema de distinta manera. Pero es en el interior donde se resuelven los problemas, no fuera. Si lo encuentras tan solo fuera, no es un yo, no es una persona, sino una cosa. Más que encontrarle, chocas con él. ¿Dónde encuentras al Jesús de la Eucaristía sino en la fe? Es decir, dentro de ti. Por otra parte, es totalmente equivocado pensar que la insistencia en la interioridad pueda dañar al compromiso activo por el reino y por la justicia. En otras palabras, es falso creer que si se afirma el primado de la interiorización pueda perjudicar a la acción. Interioridad no se opone a acción, sino un cierto modo de realizar la acción. Lejos de disminuir la importancia del obrar por Dios, la interioridad la fundamenta y la garantiza. Es el caso de Marta y María. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje y lo hemos predicado? A mí me sorprende cómo Jesús sentencia a favor de María y recrimina a Marta. ¿Acaso con ese modo de proceder está canonizando una cosa en detrimento de otra? No. ¿Por qué el Señor bendice a María? Porque si uno está en relación viva con Jesucristo, no actúa como Marta. Trabajará, pero no como Marta,
que está más preocupado de su hermano la zángana, que está ahí sentada y a mí me ha dejado aquí con todo el bochorno de la merienda. Y es que nos pasa así, ¿no? Hacemos, pero si no nace de dentro, de una convicción profunda, pues nos perdemos en lo social como tanta gente ha hecho, y para eso están los laicos. Por eso siempre tenemos que cuidar muchísimo la unión con Dios, el entrar dentro, para hacer las cosas de distinta manera. ¿Cuántas veces a la hora de actuar somos como máquinas, ¿no? Que por la mañana apretar un botón se pone a funcionar hasta que por la noche pues se aprieta el botón y ya se deja en paz la cosa, ¿no? Yo veo que cuando estás en Dios, es que estás en Dios en todo, ¿no? Trabajas para Él. Pero bueno, no vamos a adelantar temas que ampliamente desarrollaremos. Pero tratemos también de ver cómo hacer concretamente para reencontrar y conservar el hábito de la interioridad. Moisés era un hombre muy activo, pero se dice que se había hecho construir una tienda portátil y en cada época del Éxodo fijaba su tienda fuera del campamento y regularmente entraba en ella para consultar al Señor. Allí el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Pero esto tampoco se puede hacer siempre. No siempre podemos retirarnos a una iglesia o un lugar solitario para entrar de nuevo en contacto con Dios. San Francisco de Asís sugiere, por ello, otra estratagema más a mano. Al enviar a sus frailes por los caminos del mundo, les decía: el hermano cuerpo es la ermita y el alma es el eremita que habita en ella para poder orar a Dios y meditar. Francisco recoge así de un modo muy particular la antigua y tradicional idea de la celda interior que cada uno lleva consigo. Aunque vaya de camino, y hará que siempre es posible retirarse con el pensamiento para reanudar un contacto vivo con la verdad que habita en nosotros. ¿Quién de nosotros, queridos amigos, aun en medio del bullicio, no puede entrar en su corazón, en ese santuario donde Dios habita? Cuando viajas en tren o cuando viajas en coche. María, y concluimos, es la imagen plástica de la interioridad cristiana. Ella que durante 9 meses llevó en su seno, también físicamente, al Verbo de Dios. Ella que lo concibió primero en su corazón antes que en el cuerpo, es el icono mismo del alma interiorizada. Es decir, literalmente, vuelta hacia adentro, atraída hacia adentro. Ella se dice que meditaba todas las cosas en su corazón, las interiorizaba, las vivía dentro. ¿Cuánta necesidad tiene la Iglesia de reflejarse en este modelo? Nunca, como en este caso, habría que tomarse tan en serio la doctrina del Vaticano II, según la cual María es figura de la Iglesia. Lo que se ve en ella debería verse también en la Iglesia. Pues bien, a ella le suplicamos que le pida al Padre por nosotros para que realicemos esta Pascua nueva, que consiste en pasar de la exterioridad a la interioridad, del ruido al silencio, de la disipación al recogimiento, de la dispersión a la unidad del mundo, a Dios. Tarea tenemos por delante, queridos amigos, para reflexionar y sobre todo revisar un poco nuestra vida sin ningún miedo. Si no tomamos conciencia de dónde nos encontramos, es difícil trazar caminos, es imposible, ¿no? Y si queremos vivir lo que somos, ¿no? Sacerdotes, cuánto necesitamos como nadie, porque de la abundancia del corazón habla la lengua, ¿no? Si tenemos vida, daremos vida, si no, la gente quedará insaciada y deseosa de algo más profundo que no somos capaces de darle. Bien, pues tenemos ahora hora y cuarto hasta la misa, y os aconsejo mucho pues eso, aprovechar el tiempo, ¿no? Leer, releer, subrayar, revisar, rezar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros.